Las pilas son un dispositivo que consiste en una o más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en corriente eléctrica. Estas son categorizadas como residuos domésticos. Se pueden dividir en dos tipos, primarias y secundarias. También estas contienen componentes los cuales son muy contaminantes para el planeta Tierra. Las pilas son generadores que convierten la energía química en eléctrica. Estas se dividen en dos grupos. La primera son primarias, o también conocidas como voltaicas, que cuando se descargan, el producto químico no puede volver a su forma original. Entonces, el proceso que se hace es el de reciclarla. En el segundo grupo están las secundarias, o también conocidas como acumuladores, que el producto químico puede ser reconstruido pasando por una corriente eléctrica opuesta a la operación normal. Y así se puede recargar la energía y seguir usando la pila. Las pilas y baterías, tanto primarias como secundarias, usadas pertenecen a la categoría de los llamados residuos domiciliarios o residuos sólidos urbanos, porque surgen del flujo habitual de los residuos domésticos. Sin embargo, las pilas y baterías primarias y secundarias, junto a otros números de residuos sólidos urbanos, además con los criterios de residuos peligrosos, por lo que pueden ser clasificadas como residuos peligrosos universales o masivos. Esta clase de residuos pueden tener origen domiciliario, comercial o industrial, pero en virtud de presentar alguna característica de peligrosidad es conveniente su recolección diferenciada de los residuos sólidos urbanos. Aunque las pilas contribuyen en bajo porcentaje al volumen total de residuos sólidos urbanos, son una de las corrientes con mayor aporte de metales pesados al total de este tipo de residuos. Existen una gran variedad de pilas y baterías en el mercado, que varían en la naturaleza de sus componentes activos, en su geometría y tamaño. Cada sistema tiene su propia combinación de materiales que determina la capacidad, el voltaje de salida y vida útil. Otras características de las pilas son que pueden ser de forma cilíndrica, prismática o de forma de botones, dependiendo de la finalidad a la cual se destinan. Existen muchos tipos de pilas que se pueden clasificar inicialmente en dos grandes grupos. Las primarias o pilas que una vez agotadas no es posible recuperar el estado de carga, o sea, no se pueden volver a cargar. O existen también las secundarias, en las que la transformación de la energía química en eléctrica es reversible, por lo que se pueden recargar. Por lo tanto, la cantidad de residuos generados es mucho menor. Yo voy a hablar de los tipos de pilas. Empecemos por la de zinc secas, que es para todo tipo de equipamiento eléctrico y electrónico sencillo. Zinc tipo aire, que presentan gran cantidad de agujeros diminutos en su superficie. Y zinc alcalinas, que tienen una vida útil de 10 veces mayor que las comunes. La mayoría de estas pilas vienen blindadas. Bien, vamos con las de óxido de mercurio, que son para audífonos y equipamiento médico. Las de óxido de plata se usan para calculadoras, relojes, cámaras fotográficas, etc. Normalmente estas pilas traen un 1% de mercurio. Las de litio también se usan en calculadoras, flashes de cámaras fotográficas, memoria de computadoras. Normalmente estas pilas producen 3 veces más energía que las alcalinas. Por lo menos el 30% de cada pila contiene metales pesados, como el mercurio, el níquel, el litio, plomo, considerados como tóxicos para el medio ambiente y perjudiciales para la salud. Estos metales pesados pueden filtrarse al suelo y contaminar los mantos freáticos, por lo que, al desecharlas, aunque su cantidad y tamaño molecular sean pequeñas, las pilas representan un peligro alarmante. Es por eso que deben ser tratadas como residuos peligrosos y no depositarlas en basura doméstica. Reacción de reducción y oxidación. Es cuando la oxidación y la reducción ocurren simultáneamente en una reacción química, como por ejemplo entre el zinc y el ácido clorhídrico. Esta reacción química está formada por dos semirreacciones o semirreacciones simultáneas y acopladas. Una corresponde a la oxidación y la otra a la reducción. El estado de oxidación del zinc pasó de 0 a 2 positivo. Esto quiere decir que perdió electrones. Por lo tanto, se oxidó.
En cambio, el estado de oxidación del hidrógeno positivo pasó de 1 positivo a 0. Por lo tanto, ganó electrones y se redujo. Como el zinc se oxidó con respecto al hidrógeno que se redujo, el zinc es el agente reductor, mientras que el hidrógeno es el agente oxidante. La pila Daniell o celda de Daniell, también llamada celda de gravedad o celda de pata de gallo, fue inventada en 1836 por John Frederick Daniell, que era un químico británico y meteorólogo. Esta pila supuso una gran mejora sobre la pila voltánica, que fue la primera celda gálvica desarrollada. La fuerza electromotriz o voltaje o tensión tóxica de esta pila es de 1,10 voltios y la reacción química que tiene es la pila o pila Daniell original consiste de un ánodo de zinc metálico central inmerso en una vasija de barro poroso que contiene una disolución de sulfato de zinc. La vasija de barro a su vez está sumergida en una disolución de sulfato de cobre contenida en una vasija de cobre de mayor diámetro que actúa como cátodo de la celda. El uso de una barrera porosa evita que los iones de cobre de la disolución de sulfato de cobre alcancen el ánodo de zinc y sufran una reducción directa. Esto haría ineficaz la celda porque se llegaría al equilibrio por transferencia directa de electrones entre zinc y sulfato de sodio, sin generar la corriente eléctrica que se obtiene al obligar a los electrones a ir por el circuito exterior. El material poroso opone mucha resistencia al paso de los iones, por lo que la celda tiene una gran resistencia que disminuye la corriente obtenida. No obstante, si no permitiese el paso de iones entre las dos disoluciones, la pila se polarizaría rápidamente y dejaría de funcionar. La celda galvánica o celda voltaica, denominada en honor a Luigi Galvani y Alessandro Volta, respectivamente, es una celda electroquímica que obtiene la energía eléctrica a partir de reacciones redox espontáneas que tienen lugar dentro de la misma. Por lo general, consta de dos metales diferentes conectados por un puente salino o semiceldas individuales separadas por una membrana porosa. Volta fue el inventor de la pila voltaica, la primera pila eléctrica. En el uso común, la palabra pila es una celda galvánica única y una batería propiamente dicha consta de varias celdas conectadas en serie o paralelo. Corrosión galvánica. La corrosión galvánica es un proceso que degrada los metales electroquímicamente. Esta corrosión ocurre cuando dos metales diferentes se ponen en contacto entre sí en presencia de un electrolito, tal como el agua salada, formando una pila galvánica. También puede formarse una celda si el mismo metal se expone en dos concentraciones diferentes de electrolito. El potencial electroquímico resultante desarrolla entonces una corriente eléctrica que disuelve electrolíticamente el material menos noble.